perfecta. Vamos a ver también no solo el mercado de competencia perfecta, sino también parte del capítulo 9, que habla del análisis de intervenciones de política sobre el mercado competitivo, ¿sí? Impuestos, regulaciones de precios, y bueno, a ver eso cómo se evalúa, ¿sí? Así que bueno, la idea es terminar con esos temas hoy, en el día de hoy. Les comparto de vuelta la presentación, así. Juan Pedro, ¿me autorizás a compartir pantalla? Porque no tengo autorización. Dale, ahí va, mirá. ¿Me habilitas? Déjame ver. Sí. Es más, te hice coanfitrión por si me caigo yo, Bien. ¿no? Sí, Ahí ahí, deberías tener la perfecto. potestad de hacerlo. Sí. Bien, ahí vamos. Ahí les Dale. comparto pantalla. Sí. Esperen un segundito, tarda un poco. Bueno, avísenme cuando se vea la filmina. Esa era la primera filmina el otro día de la primera clase, ¿sí? Con todos los temas y con las lecturas, todo el capítulo 8, ¿sí? Salvo algunas cosas muy puntuales que no voy a dar, pero en general es todo el capítulo, ¿sí? Y después el capítulo 9, ahí vamos a ir viendo que son las secciones 9.1, 9.2, 9.3 y 9.6. Después voy a volver sobre esto Ya se ve, Dani, no se cuando... ve pantalla completa, no, pero ya se ve tu PowerPoint, sí, digamos, tu programa. perfecto. Sí, gracias, Juan Pedro. Ahora igual lo voy a agrandar después, porque acá era mostrar nomás la bibliografía, recordar la bibliografía. Nosotros habíamos visto corto plazo y habíamos empezado a ver el equilibrio de largo plazo, competitivo de largo plazo, ¿sí? Bien, vamos a ir a eso. ¿Sí? Recuerdan todo lo que vimos de maximización de beneficios. Pero bien, bueno. Estábamos acá. Sí, ahí pongo pantalla completa. ¿No? Repasando rápidamente el equilibrio competitivo de largo plazo, nosotros decíamos, bueno, a largo plazo lo que nunca tienen que perder de vista ustedes es que los empresarios, ya sea competitivo o de cualquier sector, pueden variar ambos factores de producción. Esa es la gran diferencia con con el corto plazo. Entonces, una de las decisiones que deben tomar es precisamente elegir la escala de planta óptima, que minimiza los costos de producir determinado nivel de producción. ¿Cuál era el nivel de producción óptimo? Nosotros vimos la clase pasada que el nivel de producción óptimo, estoy poniendo ahora pantalla completa, ahora sí. El nivel de producción óptimo es aquel en el cual el costo marginal es igual al ingreso marginal. Entonces, el empresario va a producir aquel nivel en el cual, nivel de producción, en el cual el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, en el largo plazo, además de elegir la escala de planta, la empresa que hace, decíamos, o decide cerrar y abandonar el sector, o entrar a la industria, al sector por primera vez. ¿Sí? Esos son los dos tipos de elecciones y vamos a ver cómo juegan en el largo plazo. ¿Sí? Cómo juegan en el equilibrio y qué equilibrio determina la competencia en el largo plazo. La curva de demanda en el largo plazo sigue siendo como, por admitir a alguien, perdón, ahí está, ahí estamos de vuelta. En el largo plazo, al igual que en el corto plazo, la curva de demanda que enfrenta la empresa competitiva sigue siendo horizontal e igual al precio de mercado. Ese precio de mercado puede variar porque varían las condiciones de mercado, no varía por el comportamiento de la empresa, porque nosotros decimos que una empresa competitiva no tiene poder de mercado. Precisamente lo que define a una empresa competitiva es que no puede determinar precios, los toma como un dato. ¿Se acuerdan que decíamos que es precio aceptante? ¿Sí? Entonces, la empresa está en esta situación de equilibrio. ¿Qué va a hacer? Si empieza trabajando con una escala de planta igual a 1, que determinan los costos que se ven ahí, costo medio de corto plazo 1 y costo marginal 1. ¿Sí?
La empresa lo mejor que puede hacer, si cuenta con esa escala de planta, si cuenta con esa cantidad de capital, es maximizar los beneficios a corto plazo. Lo que va a hacer es igualar el costo marginal de corto plazo con el precio. ¿Sí? Estoy haciendo un repaso de lo que vimos la otra vez. Entonces, la cantidad de equilibrio, la cantidad que puede producir óptima es Q1. ¿Sí? Esa va a ser la cantidad que maximice los beneficios en el corto plazo. El punto A. Ahora, ¿es esa la empresa, la cantidad de producción que maximiza los beneficios en el largo plazo? Y no. ¿Por qué? Porque podemos ver en ese mismo punto, en el punto A, que el ingreso marginal supera el costo marginal de largo plazo. ¿Sí? En el punto A, el ingreso marginal es mayor al costo marginal de largo plazo. ¿Está bien? Perdón que acá abrí algo sin querer. Abrí algo mal. Disculpen, ¿eh? Voy de vuelta. Esto era lo que quería buscar, el puntero láser. Acá en este punto, en el punto A, el ingreso marginal es mayor al costo marginal. Entonces, ¿qué le dice al empresario? Bueno, que se elige otra escala de planta, ¿sí? Aumentando su nivel de producción, ¿sí? Y alcanzando el nivel donde el precio es igual al costo marginal de largo plazo, va a poder aumentar sus beneficios. ¿Sí? Está optimizando en el corto plazo, pero no en el largo plazo. ¿Sí? Por eso tiene que elegir la escala de planta óptima para el cual el precio es igual al costo marginal de largo plazo. Eso es lo que le dice esta situación de equilibrio cuando está produciendo Q1 en el corto plazo. Entonces, el beneficio de la empresa de corto plazo no lo mencioné, pero es ABCD, como habíamos visto el otro día. ¿Sí? La diferencia entre el precio, el costo medio, multiplicado por la cantidad producida. ¿Sí? La diferencia entre el precio y el costo medio unitario es el beneficio unitario, beneficio por unidad. Eso es lo que vemos en el eje vertical. La diferencia entre D y C es el beneficio unitario, porque es la diferencia entre el ingreso unitario y el costo unitario, multiplicado por la cantidad, me da todo el área ABCD. Ahora sí, lo que les decía antes, el precio es mayor al costo marginal de largo plazo, entonces le va a convenir elegir otra escala de planta que le permita producir aquel nivel, es decir, Q3 en el punto E, para el cual el precio es igual al costo marginal de largo plazo. Para eso obviamente tiene que elegir otro tamaño de capital, tiene que expandir, aumentar la escala de la empresa, ¿sí? Va a elegir el tamaño de planta óptimo que le permita minimizar el nivel de producción Q3. Entonces, la empresa expande su escala de planta, decide incorporar más capital, más trabajo para producir Q3 y a la vez se tiene que cumplir con el requisito de minimización de costos, ¿sí? De producir Q3. Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio si produce Q3? ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo beneficio a largo plazo? Y bueno, EFGD, porque ahora tiene la diferencia entre el precio y el costo unitario, es EF, ¿sí? O lo podemos ver en el eje vertical DG, ¿sí? Eso sería el beneficio unitario multiplicado por toda la cantidad que produce Q3, le da el beneficio total, ¿sí? Entonces ahora la empresa tiene, produciendo más, un beneficio mayor que el que tenía en el corto plazo, ¿sí? Un beneficio de EFGD versus un beneficio de ABCD. Esto era lo que habíamos llegado a ver en la clase pasada, ¿sí? ¿Alguna pregunta en el chat, Juan Pedro, de esto? No, ninguna, solamente Agustín había preguntado si el punto 8.6, que no recuerdo el libro del programa que habla del excedente productor, lo vimos o lo vamos a ver. Lo hizo al principio antes que vos empieces a desarrollar tu El clase. punto 8.6, el excedente del productor lo vamos a ver, sí, vamos a ver el análisis, por lo menos en el corto plazo, lo vamos a ver, sí. Ok, Vamos a ver, solo no sé eso, si no hay más preguntas. exactamente como está en el libro, pero tenemos que saberlo, ese concepto lo vamos a aplicar. Bien, esto en cuanto a la elección de la empresa en cuanto a la escala de planta. Ahora tenemos que analizar cómo juega el otro tipo de decisión,
cómo juega en el equilibrio de largo plazo la entrada y salida de firmas del sector, ¿sí? De la industria. Entonces, las empresas, el otro requisito para que haya equilibrio en el largo plazo es que ninguna de las empresas tenga incentivos para salir del mercado, ni ninguna tenga incentivos para entrar al mercado, ¿sí? Las que están afuera, las que no participan en la industria quieren entrar. Entonces, eso vamos a analizar, la relación entre el beneficio económico y el deseo de entrar o salir del mercado. ¿Se acuerdan lo que era beneficio económico? ¿Sí? Beneficio económico eran los ingresos totales menos los costos explícitos menos el costo de oportunidad del empresario, ¿sí? Recuerdan, se restaban los costos explícitos al ingreso, pero también el costo de oportunidad, que es el valor que tienen los recursos en su mejor uso alternativo, ¿sí? Hay determinados costos que no se registran contablemente, como era el mismo esfuerzo del empresario que lleva adelante la empresa, que podría tener un sueldo trabajando para alguien más, ¿sí? O su propio capital financiero, que podría tener un rendimiento si en lugar de invertirlo en la propia empresa, lo prestara en una actividad de riesgo similar, ¿sí? O una propiedad, que es un inmueble propio que es usado en la actividad de la empresa, que podría, que podría ser alquilado. Bueno, todo eso hace al costo de oportunidad y tiene que ser tenido en cuenta para el cálculo del beneficio económico, ¿sí? Entonces, la entrada y salida de empresas va a hacer que el beneficio económico en el largo plazo, en el mercado competitivo en el largo plazo, tienda a cero, ¿sí? Supongamos que la empresa tenga, acá en la imagen que están viendo a la derecha tienen la industria, el sector, ¿sí? Que determina por equilibrio entre la oferta y la demanda un nivel de precio de equilibrio de P sub 1, ¿sí? Ese P sub 1 es tomado como un dato por la empresa. Como decíamos recién, la empresa, eso no cambia en el largo plazo, la empresa sigue siendo precio aceptante, toma el precio como un dato, ¿sí? Toma el precio como un dato y maximiza beneficios de acuerdo a ese nivel de precios. Recordemos que, ¿qué decíamos? Que también por los supuestos de competencia perfecta, que el precio era igual al ingreso marginal, porque si vende todas las unidades al mismo precio, la variación en el ingreso total por vender una unidad más va a ser igual al precio. Entonces el precio es igual al ingreso marginal. Y nosotros decimos que habíamos demostrado que en cualquier mercado, ¿sí? A cualquier mercado, el ingreso marginal igual al costo marginal determina la cantidad de producción óptima. Entonces, al nivel fíjense, de acá $40, como pone en el texto, al nivel de precios P sub 1, igualando al costo marginal, la empresa tiene beneficios, ¿sí? Beneficios económicos positivos. ¿Por qué? Porque el precio, ¿sí? Acá lo ven, el precio está por encima del costo unitario. Entonces tiene un beneficio económico positivo. A ese precio, ¿qué pasaría? Entonces, si hay beneficios económicos positivos, hay otras empresas de otros mercados que van a querer explotar esos beneficios, que van a querer aprovechar esos beneficios. Entonces va a haber entrada de firmas en este mercado. Esa entrada de firmas va a ser aumentar la producción, aumentar Q, y desplazar la curva de oferta de mercado, ¿sí? La curva de oferta de mercado se desplaza hacia la derecha, a cada precio ahora hay más producción, y va a haber un nuevo equilibrio, si suponemos que la demanda no cambia. Un nuevo equilibrio que va a determinar el precio P sub 2, que es el nivel de precios para el cual ahora, ¿sí?, desaparecen los beneficios económicos. Es decir, que el mercado ajusta de manera que la entrada y salida de empresas hace que desaparezcan beneficios económicos positivos, ¿sí? Dejan de entrar empresas cuando el beneficio económico es igual a cero. Y el beneficio económico es igual a cero cuando se establece un precio igual, ¿sí?, igual al mínimo costo unitario de producción, es decir, al mínimo costo medio de largo plazo. Solamente al precio P sub 2
fíjense, solamente al precio P/2, si ustedes ven el gráfico de la izquierda, la empresa, ¿sí? La empresa va a tener un beneficio económico igual a cero, porque en ese caso el costo marginal es igual al precio, como decíamos, la primera condición que se tiene que cumplir, que la vimos en la diapositiva anterior, para el equilibrio de largo plazo. La empresa maximiza beneficios en el largo plazo cuando el costo marginal de largo plazo es igual al precio, que es igual al ingreso marginal. Y en este caso la única forma que el beneficio económico sea cero es cuando se establece un precio que es igual al costo marginal de largo plazo y a su vez coincide con el mínimo costo medio de largo plazo. Solo allí la empresa representativa del mercado, ¿sí?, va a tener beneficios económicos nulos, beneficios económicos igual a cero. Entonces, en el equilibrio de largo plazo, de un equilibrio competitivo de largo plazo, se tiene que cumplir eso. Que las empresas van a elegir el nivel óptimo, ¿sí?, la escala de planta óptima, que minimiza los costos de producción de largo plazo, y van a entrar y salir empresas del mercado de tal modo que el precio es igual al costo marginal de largo plazo y es igual al mínimo costo medio de largo plazo, ¿sí? La característica del equilibrio competitivo es que en el largo plazo las empresas tienen beneficio económico igual a cero. Esto no quiere decir que sea un resultado malo para las empresas, porque recuerden, y lo que no hay que perder de vista es que dentro del costo que determina el beneficio está contemplado la mejor ganancia que podría tener cada factor de producción en un uso alternativo. Está contemplado el mejor sueldo que podría ganar el empresario trabajando en otro sector, para otra persona, ¿sí? Está contemplado el valor, es decir, el ingreso que se descarta por usar, la rentabilidad que se descarta por usar el capital financiero en la propia actividad. Eso está contemplado. Eso es parte de los costos, ¿sí? Parte de los costos de oportunidad. Entonces, no es que el capital no gane nada, no es que el empresario no gane nada, ¿sí? Eso está contemplado dentro de los costos, muchas veces el costo de oportunidad, ¿sí? Por eso no hay que perder de vista el beneficio económico. ¿Qué significa el beneficio económico? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta ahí, Juan Pedro? Perdón, me desmuté. Sí, acá hay una pregunta de Tobías que dice, o sea que cuando hay beneficios económicos, preguntas, ¿siempre van a querer entrar empresas al mercado? Se pregunta Sí, Tobías. Es la claro, única pregunta que hay. sí, sí, exactamente, Tobías, porque hay, el mercado perdón, el modelo supone que hay empresas en otros mercados que no tienen beneficios económicos, ¿sí? Que siempre va a haber empresas fuera de este mercado, fuera de esta industria, ¿sí?, que no tienen beneficios económicos o tienen beneficios económicos negativos, tienen pérdidas. Entonces ven la oportunidad de explotar eh, beneficios en este mercado, ¿sí? Por supuesto, siempre teniendo en cuenta, recuerden que hay libre entrada y salida de empresas en este mercado, que no hay costos por la entrada en este mercado, entonces es fácil que entren empresas a explotar esas oportunidades de beneficios. Hay perfecta información también, ¿no, Dani? Hay perfecta, sí, yo le agregué, vos sabés que ahí justo se los comentaba a Juan Pedro la clase pasada, que no está en el libro el supuesto de información perfecta, ¿sabés? Ah, no sé, no me No sé acordaba si eso. recuerdan, no está el supuesto, por eso yo se los agregué, porque en los libros de texto, ¿te acordás? Lo hemos visto, ahora usamos este, pero obviamente usábamos otros libros de texto. Siempre estaba el supuesto de información perfecta, porque si no, ¿cómo saben los consumidores cuánto cobra cada empresa? Ujú. No sé, me parece que el supuesto de información perfecta es importante para entender el modelo. ¿Sí? Mientras Eh, hablabas, se sumó Joaquín diciendo, o sea que en el largo plazo, relacionado con la pregunta del alumno anterior de Tobías, sí, dice, o sea que en el sí. largo plazo, en un mercado, siempre se tiende a llegar a que el beneficio económico sea cero, se pregunta En Joaquín. el Joaquín, solo el equilibrio competitivo, ¿no? Después vamos a ver que en el competencia monopolística también en el largo plazo el beneficio es cero, pero no en todos los mercados ocurre esto.
Esto ocurre bajo determinadas condiciones en este mercado que como dijimos la clase pasada, es un poco extremo, tiene supuestos extremos. Casi todos los mercados buscan diferenciarse y buscan también poner barreras a la entrada para tener beneficios, para mantener los beneficios económicos, ¿sí? Iñaki suma, o sea que en el gráfico anterior entrarían más empresas, se pregunta. Si no recuerdo mal, el costo Claro, medio a largo plazo sigue debajo del costo marginal a largo plazo. Y Facundo claro, Pepe dice, sí, profesor, ¿puede volver a explicar el concepto de que el beneficio económico sea igual a cero? Es como sí, que sí. se le escapó el concepto, Primero, me parece. Quiere como reforzar cla- eso. claro, bien, bien, sí, sí, sí. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, sí, claro, en la diapositiva anterior veíamos que tenía beneficios, ¿sí? Acá tiene beneficios. La empresa ajusta su tamaño de planta para explotar los beneficios de largo plazo, porque los beneficios de largo plazo son mayores a los de corto plazo, y después este mismo gráfico lo representamos acá resumido, ¿sí? Donde la empresa que está representada a la izquierda, ¿no? De la diapositiva, tiene beneficios económicos en el largo plazo, ¿sí? A la vez, si existe esta situación, bueno, van a entrar empresas de tal modo que para explotar esos beneficios y bueno, impulsar la curva de oferta de la industria, ¿sí? Hacia la derecha hasta que baje el precio lo suficiente como para que desaparezcan esos beneficios económicos. Repasando beneficios económicos, sí, eso hay una clase, hay una presentación también muy buena de Pablo Jorge, ¿sí? Colgada en AU24, donde explica la diferencia, en un práctico, ¿no? Él explica la diferencia entre beneficios, perdón, costo económico, costo contable, ¿sí? El beneficio económico es igual al ingreso total que recibe la empresa por sus ventas menos los costos explícitos, menos el costo de oportunidad. Entonces acá está contemplado, en este beneficio que estamos midiendo acá, en las curvas de costo, mejor dicho, ¿sí? Por eso está contemplado en el beneficio, porque está contemplado en las curvas de costo el costo de oportunidad del empresario. Es decir, están valuados, por ejemplo, el capital financiero que usa, ¿sí? Propio, que saca de sus propios ahorros el empresario para poner en su propia actividad, está valuado, ¿sí? Ese capital financiero, está valuado el mejor uso alternativo, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría hacer con eso, con ese capital financiero? En lugar de usarlo para su propia actividad, se lo podría prestar a alguien. Y en realidad no tendríamos que compararlo con el interés que podría lograr en un plazo fijo, porque un plazo fijo se supone que es un activo de mucho menor riesgo. Tendría que ser evaluado, prestárselo a una actividad de riesgo similar. Bueno, la renta que podría sacar, ¿sí? Por ese préstamo, por prestárselo a otra persona para ser canalizado a otra actividad, tendría que ser computado como parte de los costos acá, ¿sí? ¿Está bien? No sé quién hacía esa pregunta, si se entiende. Ese tipo de evaluación tiene La que pregunta la hacer hacía Facundo, supongo que sí. No sé, cualquier Facundo. cosa, si quiere Sí, Facundo puede cualquier volver a cosa usar el que... chat para Exacto, reforzar. exactamente. Así que si las empresas tienen beneficio económico, sus recursos, todos sus recursos están valuados al mejor uso alternativo posible. Entonces no es que no esté computado la ganancia del empresario como tal, su propio trabajo. Sí está computado al mejor salario, mejor ingreso que podría tener trabajando para otra persona. ¿Sí? Eso está dentro de los costos, tendría que estar, ¿sí? Dentro de los costos para que sea el costo económico, ¿sí? Por más que en los libros contables de la empresa no figure el sueldo, ¿no? El sueldo de la propia persona que se dedica a hacer su propia actividad, no se registra contablemente, pero sí se tiene que registrar, tiene que ser computado como parte del costo económico, ¿está bien? Entonces, en el largo plazo, como decíamos recién, en el equilibrio de largo plazo el precio es igual al costo marginal de largo plazo, ¿sí? La empresa ajusta el tamaño de planta de tal modo que el precio sea igual al costo marginal de largo plazo y la entrada y salida de empresas hace que el precio coincida con el mínimo costo unitario de producción, con el mínimo costo medio de largo plazo. Ahí desaparecen los beneficios económicos. Así como si hubiese pérdidas,
saldrían empresas de esta industria, la curva de oferta se desplazaría en sentido contrario, es decir, hacia arriba y hacia la izquierda, subirían los precios hasta que el precio es igual al costo medio de largo plazo, costo medio de largo plazo mínimo. ¿Está? Bien. Bueno, ¿cómo es la curva de oferta de la industria en el largo plazo? Nosotros vimos recién, analizamos la empresa, de acuerdo al precio que fija el mercado. ¿Qué pasa con la industria? La curva de oferta de la industria que vamos a deducir ahora depende de cómo la expansión de la empresa, ¿sí? Si tiene incentivos, nosotros decimos que las empresas, si el precio es mayor al costo marginal de largo plazo, tienen incentivos para aumentar la escala de planta para poder producir más, ¿sí? Bueno, ¿cómo afecta esa expansión, ese aumento en la producción, el costo de los factores de producción? Entonces, si, por ejemplo, la empresa se expande, ¿sí? Perdón, la empresa no, la industria, todas las empresas que pertenecen a este sector se expanden, se están expandiendo y demandan más factores de producción, pero ese factor de producción, por ejemplo, es trabajo no especializado, y esta industria es uno más entre muchas que demandan ese trabajo no especializado, y no aumenta el costo de la mano de obra, el costo del factor trabajo, entonces los precios se mantienen, de los factores de producción pueden mantenerse constantes, ¿sí? Entonces ahí hablamos de una industria de costo constante. La expansión de la industria, la expansión de la producción, la mayor demanda de factores de producción no lleva a un aumento del costo de esos factores de producción, ¿sí? Pero a veces suceden otras cosas. Sucede que puede ser que la mayor demanda de factores de producción, si se trata de un insumo especializado, de un insumo escaso, por ejemplo, de trabajo especializado, de determinado tipo de trabajadores, hacen que la mayor presión la mayor demanda sobre el mercado de trabajo de ese factor especializado aumente la remuneración a esos factores. Entonces, cambian los costos de las empresas que participen en este sector, porque ese insumo, ese factor de producción ahora es más caro, ¿sí? La explotación de un mineral que se vuelve escaso, entonces ahora cuesta más extraerlo, ¿sí? Hay que hacer inversiones para extraerlo, eso puede hacer que aumente también el precio del factor de producción. Y a veces puede ser decreciente, porque imagínense que puede ser que a partir de la explotación de determinado recurso, el Estado decide mejorar las vías de comunicación, las rutas, ¿sí? La infraestructura para extraer ese mineral en alguna cantera, por ejemplo, si hablamos de un mineral como insumo importante para la producción. Si mejoran las rutas, mejoran la infraestructura, por ahí el costo de extraerlo y de transportarlo hasta el uso por parte de las empresas ahora se hace más barato. Entonces, el punto es que de acuerdo a la mayor demanda, cuando se expande, las empresas de la industria ejercen una presión, una mayor demanda de factores de producción para poder precisamente aumentar los niveles de producción. ¿Qué va a pasar con el precio de los factores de producción? ¿Se mantienen constantes esos precios? ¿Suben o bajan? Y de acuerdo a eso va a ser distinta la curva de oferta de la industria en el largo plazo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos a la izquierda la situación de equilibrio inicial, ¿sí? La empresa se encuentra en equilibrio, la industria se encuentra en equilibrio en el punto A, determina un precio P/1, ¿sí? Y la empresa representativa del sector, cada empresa que participa en el sector, ¿sí? A ese nivel de producción que hace en el largo plazo, igual el costo marginal con el costo medio, ¿sí? Y en este caso tiene beneficios económicos, ¿sí? Nulos. Entonces, imaginemos todos los ejercicios parten del mismo supuesto. Se expande la demanda. Por alguna razón, los consumidores tienen mayores ingresos si se trata de un bien final que produce la empresa, o hay otras empresas que demandan, por alguna razón, demandan más de la producción de esta empresa, de este mercado competitivo. La cuestión es que la demanda se desplaza hacia la derecha.
¿Mm? ¿Qué va a pasar si la demanda se desplaza hacia la derecha y en un principio no aumenta la oferta? Va a aumentar el precio, ¿no? Va a aumentar el precio a P sub 2. Y tenemos en la industria un nuevo equilibrio en el punto C. Ahora, ¿qué pasa del lado de las empresas? ¿Qué hace cada empresa? Se aumenta el precio a P sub 2. Ahora va a haber un nuevo precio. Observan el precio, toman el precio como un dato porque es una industria competitiva, ¿sí? Siempre, en todo el análisis de los mercados competitivos, siempre el mismo supuesto. Las empresas son precio aceptantes, toman el precio de la industria como un dato, así que P sub 2 lo toman como un dato, igualan P sub 2, que es igual al ingreso marginal, al costo marginal, y ahora, como vemos en el gráfico de la izquierda, la empresa le conviene, maximiza beneficios produciendo el nivel de producción Q sub 2. ¿Sí? Ahora hay beneficios económicos positivos, porque el precio está por encima del costo unitario de producción, con el nuevo precio P sub 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Eso va a haber incentivos a que entren nuevas empresas y las que están en el mercado también produzcan más. ¿Sí? Entonces, aumenta el nivel de la oferta. Esta es, fíjense que S1, que ven a la derecha, es la sumatoria de las curvas de oferta de corto plazo de las empresas. Las empresas ajustan a la escala que tienen, a la escala, ajustan su nivel de producción trabajando con la escala que tienen, ¿no? Y eso hace, S1, en el gráfico de la industria, representa la sumatoria de las curvas de costo marginal por encima del costo medio. ¿Sí? Entonces, la curva de oferta de la industria, de todas las empresas, se desplaza hacia la derecha, porque aumenta el nivel de producción. Ingresan nuevas firmas, ¿sí? Que son atraídas por los beneficios económicos, y las que están en el mercado producen más. Se desplaza la curva de oferta hacia la derecha. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Sí? Cae el precio, obviamente. S1 se desplaza a S2, hace caer el precio. ¿Hasta dónde va a caer el precio? Hasta que desaparezcan los beneficios. Y van a desaparecer los beneficios al mismo precio original, porque los costos no se modificaron. En este caso, en una industria de costo constante, el hecho de que cambien los precios, las empresas, para maximizar sus beneficios, decidan aumentar la producción, ¿sí? No va a cambiar los costos que enfrenta cada una de las empresas. ¿Sí? La mayor demanda de factores de producción no hace que varíen las remuneraciones a los factores. Los costos de los factores de producción se mantienen constantes. ¿Sí? Entonces, aumenta la producción ¿hasta qué nivel? Hasta hacer que el precio retorne al nivel original. Solo ahí desaparecen los beneficios económicos. Entonces, la industria pasa del punto A, ¿sí?, al punto C, pero de vuelta viene al punto B al mismo precio original. Entonces, el punto de equilibrio en el largo plazo de la industria va a ser representado por los puntos A y B. Originalmente, la industria ofrecía al precio P1, ofrecía Q sub 1, y ahora al mismo precio ofrece Q sub 2. Entonces lo que se observa es que la curva de oferta a largo plazo de una industria con costos constantes es horizontal, ¿sí? Precisamente porque no se modifican los costos de producción por aumento en la demanda de factores. No cambian los costos de producción porque no cambian los precios, las remuneraciones a los factores de producción. ¿Sí? Esta industria puede demandar más de los factores de producción sin hacer que aumente el precio de las remuneraciones a dichos factores. Después vamos a ver cuando estudiemos la parte de mercado de factores, que podemos decir que esta industria es competitiva también en la demanda de factores, porque puede demandar todo lo que quiera sin influir en su precio. ¿Sí? O demanda un insumo que no es especializado, o demanda es tan chiquita dentro del mercado de todo el factor que su demanda no afecta el precio del factor. ¿Sí? Entonces,
El punto acá, lo que hay que prestar atención es que los costos no cambian. Entonces, el precio que lleva los beneficios económicos igual a cero, ¿sí?, es el mismo que el original. Entonces la industria ajusta, ¿sí?, la industria ajusta de tal modo que aumenta la producción hasta el punto en que el precio vuelve al nivel original, vuelve al nivel de precios P/1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo les voy a dar el ejemplo del costo creciente. Les dejo por ustedes el costo decreciente, que es muy similar, ¿sí?, que está en el libro, en el texto. ¿Qué pasa si cuando la industria es de costo creciente? ¿Sí? Acá no lo hice secuencial. Vamos a suponer, inicialmente, ¿sí?, la industria se encuentra en el punto, voy a trabajar con el puntero láser, si no va a estar difícil. La empresa se encuentra en el punto A, original, como antes, el mismo punto de partida. El nivel de equilibrio en la industria, en el sector, es de P/1. Todas las empresas están en equilibrio, observando y maximizando beneficios a nivel de precio P/1. Nivel de precio P/1 igualan al costo marginal, ¿sí?, y deciden producir Q/1. La empresa está produciendo Q/1, ¿está bien? Eso en equilibrio. Ahora, el punto de partida es un desplazamiento de la demanda hacia la derecha. Por alguna razón, hay más demanda de este producto, ¿sí? Entonces la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Dada la oferta, ¿sí?, dada la oferta de la industria, en un primer momento, aumentan los precios. El precio aumenta P/2. Hasta acá todo igual que antes, ¿sí?, porque las empresas observan el nuevo precio de mercado, toman el precio como un dato, como es un mercado competitivo, y maximizan beneficios al nuevo precio, igualando P/2 con la curva de costo marginal, ¿sí? Original, la curva de costo marginal todavía no cambió, no se modificó. Entonces, lo que lleva el aumento de precios es aumentar la cantidad producida, de Q/1 a Q/2, ¿sí? Entonces, todas las empresas aumentan su nivel de producción, ¿sí? Incluso, bueno, hay aumento de producción porque, dado el beneficio que tienen las empresas, el beneficio económico hace que ingresen más empresas al mercado. Como resultado tenemos un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta, ¿sí? ¿Hasta dónde se va a desplazar la curva de oferta? Nosotros antes, con la industria de costos constantes, veíamos que la curva de oferta se desplazaba de tal modo de llevar el precio al nivel original. Y la diferencia es que acá no sucede esto, porque el incremento en la producción por parte de las empresas para explotar los beneficios económicos lleva a una mayor demanda de factores de producción. Pero en este caso, la mayor demanda del factor de producción hace que la remuneración a este factor de producción sea mayor, porque es una industria de costos crecientes. Ahora es más caro obtener el factor de producción, los factores de producción críticos, ¿sí?, de esta industria. Imaginemos que es un mineral que hay que explotar, cuesta más extraerlo, entonces a la mayor demanda, como la oferta es inelástica, aumenta el precio de este factor de producción, o son trabajadores especializados que ya no se consiguen, entonces hay que traerlos de otro lado, ¿sí?, o hay que capacitarlos, lleva tiempo, los pocos trabajadores que hay empiezan a exigir obviamente mejor remuneración, ¿sí? Por lo que sea, aumentan los costos de producción. ¿Cómo se ve reflejado esto para cada empresa? Bueno, ahora los costos de producción son los que están representados con líneas punteadas. Sube el costo unitario y sube el costo marginal, ¿sí? Al aumentar la producción, suben los costos. Entonces, lo que hace el aumento de los costos es que el equilibrio va a ajustar ahora, ¿sí?, a un precio más alto, porque los beneficios económicos con los costos unitarios más altos van a desaparecer a un precio más alto que el original. Entonces la curva de oferta se desplaza, pero no hasta llegar al nuevo precio. Llegar a un precio más alto donde desaparecen los beneficios económicos, el precio P/3, que es donde desaparecen los beneficios económicos para cada empresa.
¿sí? Y eso hace que tengamos un equilibrio donde para que la industria ofrezca más, tiene que recibir precios más altos, porque los costos unitarios se hacen más altos y los beneficios económicos se igualan a cero para un precio más alto. ¿Mm? Entonces la curva de oferta, el equilibrio inicial era A y el equilibrio final es B. La curva de oferta a largo plazo de la industria va a tener pendiente positiva. ¿Mm? Va a tener pendiente positiva. Para que haya mayor oferta en esta industria, dado que la mayor producción implica mayores costos, mayores costos unitarios de producción, la única forma en que haya mayor oferta es que la industria, las empresas del sector reciban precios más altos. La curva de oferta de largo plazo de una industria con costos crecientes tiene pendiente positiva. ¿Está bien? Lo clave acá es cómo varían los costos de producción y que tener en cuenta el equilibrio de largo plazo, que es precio igual a costo marginal igual a costo mínimo de producción de largo plazo. Las empresas están en equilibrio cuando se cumple esas condiciones y el beneficio económico es igual a cero. Acá el beneficio económico se vuelve a igualar a cero, pero como los costos son más altos, se tiene que hacer a un precio más alto que el original. ¿Sí? Ese es el punto. No sé si acá hay alguna pregunta, Juan Pedro. No, no hay ninguna pregunta. Estaban Bueno, preguntando dos cosas que yo le respondí, o sea, un alumno, José Francisco, preguntaba, creo que de D1 a D2 si podía ser por una nueva moda, lo cual sí, efectivamente, puede ser un factor sí, como ese. puede ser, sí, sí, Después también si es un bien de preguntaban consumo final. el elemento de los beneficios nulos, ¿no? Entonces, entrada y salida, digamos, si hay nulos no entra ni sale nadie, si hay positivos entran, si hay negativos salen. Claro, Eso es la lógica de claro. funcionamiento de este modelo de competencia perfecta. Claro, el mercado está en equilibrio cuando el beneficio económico es nulo, que desaparecen los incentivos al movimiento de empresas, a la entrada y la salida de empresas de este mercado. Mercado e industria acá son sinónimos. Mercado e industria, que es abarca todas las empresas que participan en la producción de este bien o de este servicio. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, el ajuste se da de esa manera. La diferencia va a estar en si la mayor presión sobre el mercado de factores, producto de la expansión, ¿sí? Para producir más, aumenta la remuneración de esos factores, el costo de esos factores o no. ¿Está bien? ¿Sí? Mm. Ahí Bien, ese un es el alumno punto. preguntaba a Joaquín si hay beneficios nulos, las empresas no ganan nada. Entonces es No es como que le que, genera cierta contradicción el hecho de si por nulo es no ganar nada. O sea, bueno, no, hay ahí, que aclarar eso que es un poco contraintuitivo, ¿no? Lo que es claro, nulo. Joaquín, ahí el texto, después miralo, va a ser que habla de eso, habla en un parrafito de eso, pero no es que no gane nada. Vos pensá que el empresario, pensá que dentro de los costos está contemplado el mejor uso alternativo de su propio esfuerzo, su propio capital humano, ¿sí? De todo lo que él se dedica a la empresa, está contemplado el mejor sueldo que podría ganar trabajando para alguien más, ¿sí? El mejor uso alternativo de su propio esfuerzo, su propio capital, digamos, capital humano, lo mismo que el capital financiero. Si él tiene unos ahorros, se los pone a trabajar en este proyecto, en esta actividad, también está contemplado. Así que eso es parte también de los beneficios, ¿sí? Parte del cálculo del beneficio económico. Entonces está contemplado por eso puede haber diferencia entre el beneficio contable y el beneficio económico. Sí, justamente Iñaki aclaró eso acertadamente. Dice, por eso el beneficio contable sí es positivo, ¿no? Está Claro, tanto, el beneficio contable puede entiendan ser el beneficio positivo. económico, el costo económico, entendiendo todos los esfuerzos que están involucrados, son pagados, digamos, básicamente. No hay nadie que Claro, se queda sin cobrar su esfuerzo, por decirlo de alguna manera, en términos del costo económico. claro, eso es lo que hay que entender. Por eso en el largo plazo el beneficio económico tiende a cero. Tiende a cero, pero eso no quiere decir que no esté remunerado el capital. El capital me refiero a, se hace el capital humano, el capital físico, como puede ser un local, un espacio,
¿sí? Un espacio físico, un inmueble, o el capital financiero, que pueden ser, como decíamos recién, ahorros, activos líquidos del empresario que pone a trabajar en su propio emprendimiento. Está contemplado la mejor remuneración que podría recibir, la mejor remuneración en una actividad alternativa, ¿sí? De riesgo similar. Tiene que ser de riesgo similar, es importante eso también tenerlo en cuenta, que no es fácil, no es fácil calcularla, ¿no? No es fácil de estimar. ¿Está? Dani, ¿puedo Entonces, sumar algo que sí, por ahí claro. confunde, pero siempre en la práctica, cuando lo hacíamos, muchas veces nos preguntaban los alumnos? En esta representación secuencial de A-B, que en realidad hay un punto intermedio, que era lo que explicabas vos de 2S1, yo creo que generalmente el gráfico de la industria todo el mundo lo termina entendiendo, digamos que la curva de largo plazo de la oferta tiene una pendiente positiva porque hay dos efectos. Por un lado entraron más empresas, porque en un momento había un precio muy atractivo, pero por el otro le subía a todas esas empresas los costos, con lo cual hay una mayor producción, un mayor precio, pero con esta forma positiva. Del otro lado del gráfico, cuando vemos las empresas, o la empresa, perdón, representativa, en general muchos alumnos me preguntan en la práctica, bueno, como que no le queda muy intuitivo el equilibrio dentro de esa propia empresa representativa. Si suben los costos y termina, obviamente el precio es más alto para financiar esos costos más altos, pero si termina produciendo lo mismo, más o menos que antes. Y eso es un poquito más complejo. Yo en algunos libros los explicaban, no sé, por ahí confunde, no quiero digamos, embrollar la clase, pero digamos, eso dependerá de cómo es la suba de esos costos. Obviamente los costos medios y márgenes están subiendo, se van para arriba, pero uno los puede pensar paralelamente, ¿no? Es como que si uno tira así, ¿no? Digamos, uno tira, digamos, para arriba en el mismo, paralelamente así los costos. Eso es porque los factores productivos todos aumentaron en la misma proporción. Ahora, Claro. si la proporción fuese distinta, supongamos que los costos van hacia la derecha, quiere decir que yo en promedio tengo plantas más grandes, es decir, que el costo del capital aumentó menos en proporción que el trabajo, y si fuese para la izquierda es exactamente al revés el razonamiento. En pocas Claro. palabras, lo que siempre, por ahí es más difícil de verlo, es más complejo, algunos libros los explicaban, pero digamos, lo que está detrás de que si los costos medios suben en paralelo para arriba, así como que no sube el nivel del agua, es que los costos de los factores productivos están subiendo, pero además están subiendo todos en la misma proporción, con lo cual no se sesga una planta, una estructura de planta de uno del otro. No, eso nada más porque a veces sale en la práctica, Bien. pero sé que es Cuando, complejo de verlo por ahí en una primera vez. sí, sí, igualmente, bueno, en la práctica lo van a repasar seguramente. Y cualquier cosa vuelven sobre eso. Porque en la práctica a veces sacás el número concreto y te dicen, profesor, ¿por qué sigue produciendo 9? Si pasó toda esta Claro, historieta que subió, entraron, salieron, ¿no? Toda esta película más interesante, atractiva, a muchos no les puede claro, hacer ruido que siga la misma empresa representativa con la misma producción. Bueno, puede ser la misma, más o menos, depende cómo se cambien los costos. claro. Bien. Bien, creo que es buen momento para hacer la pausa. Dale, Hacemos sí, un poquito más larga, hasta 8:10, hacemos 15 minutos. dale. Hay una ¿Está última bien? pregunta de Tomás. ¿Podremos relacionar rendimientos a escalas constantes con industria de costo constante? Por ahí lo dejamos para después de la pausa. Sí, dale. Eh, Sí, ¿eh? cómo no. ¿Listo? Cómo no. 10 minutos, Bueno, Dani. eh, vamos a hacer un poquito más. Un poquito más. Son 15 minutos, hagamos. O ¿Sí? sea, 8:10 volvemos. 8:10 volvemos. Dale, Dale. listo, Total, freno. tenemos tiempo. Gracias. Hasta luego. Ahí voy a poner pantalla completa. Un segundo. Bueno, ahora pasamos al capítulo 9, ¿sí? Que es, vamos a analizar las intervenciones del gobierno en los mercados competitivos. ¿Sí? Y acá hay dos conceptos que tenemos que evaluar. Bueno, que son fundamentales para entender, para poder evaluar el impacto de algún impuesto o de alguna política de regulación de precios, que son el excedente del consumidor, que ya lo vimos, ¿sí? Y el excedente del productor, que no, que está en el capítulo 8 expresado, y ahora me voy a detener sobre él. El excedente del consumidor, acordémonos que es el beneficio para los consumidores por la diferencia entre el precio que pagan por el producto y el precio que estarían dispuestos a pagar por el producto. ¿Sí? Recuerdan, eso lo vimos cuando vimos teoría del consumidor. ¿Sí?
¿qué es el excedente del productor? El excedente del productor es la sumatoria de las diferencias entre el precio que recibe el productor y el costo marginal de producir cada unidad para todas las unidades producidas, ¿sí? Es decir, que sería la sumatoria para cada unidad producida y vendida de las diferencias entre el precio al que vende la unidad y el costo de producir cada una de esas unidades, ¿sí? Si el costo marginal es creciente, lógicamente el precio es mayor al costo marginal en todas las unidades producidas, salvo en la última, ¿sí? Donde el precio es igual al costo marginal, que es donde que determina el nivel que se produce, ¿sí? Entonces, los empresarios también obtienen un beneficio por la diferencia entre el precio el que venden el producto y el precio mínimo al cual estarían dispuestos a ofrecer el producto, ¿sí? Entonces, para un mercado, ¿sí? Para un mercado, ¿cómo va a estar determinado el excedente del productor? Y bueno, acá podemos ver la curva de oferta de mercado, que está dada por, este es el mercado, ¿no? Estamos representando acá oferta y demanda de mercado. La curva de oferta estaría representado por las sumatorias de los costos marginales de cada una de las empresas. ¿Mm? Que en el corto plazo, ¿dónde se inicia la curva de oferta de cada empresa? En el costo medio variable mínimo. Bueno, acá la intersección de la curva de oferta con el eje vertical está representado, obviamente en la intersección no hay oferta, pero apenas el precio está por encima de este nivel, del nivel de la intersección de la curva de oferta con el eje vertical, estamos diciendo que aquella empresa que tenga los mínimos costos medios variables de producción va a estar ofreciendo, ¿sí? En el mercado. Obviamente que el excedente del productor va a depender de la eficiencia de la empresa, de a qué nivel de producción pueda producir. Como el costo es creciente, lógicamente que cuando tenga que ofrecer más, los costos van a ser más altos y la diferencia entre el precio y el precio de mercado, de equilibrio, ¿no? Que es P sub 0, y el precio mínimo que exigen las empresas para ofrecer ese bien en el mercado va a ser menor. A nivel de producción Q0 no va a haber excedente del productor, pero a niveles cantidades inferiores va a haber excedente del productor por la diferencia entre el precio de mercado, ¿sí? Que es único, P sub 0, y el precio mínimo que exigen las empresas para ofrecer su bien al mercado, que tiene que ver con el costo marginal, lógicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser el excedente? ¿Cuál va a ser el excedente del productor? Bueno, va a ser toda esta área, ahora lo voy a marcar, ¿no? Pero va a ser todo el triángulo este, ¿sí? Triángulo este que va entre la diferencia entre el precio, P sub 0, y la curva de oferta hasta el nivel de producción Q sub 0. Y el excedente del consumidor, ¿qué era? Bueno, la diferencia entre al precio P1, por ejemplo, hay solamente algunos consumidores que están dispuestos a pagar por ese precio, pero los consumidores, esos consumidores pagan el precio P sub 0, el precio de mercado, están dispuestos a pagar más y reciben un beneficio neto por la diferencia entre el precio que pagan, que es P sub 0, y el precio que estarían dispuestos a pagar, ¿sí? Todo este triángulo amarillo es el excedente del consumidor. El beneficio neto por la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar, que está sobre la curva de demanda, y el precio que pagan realmente, que es P sub 0. Todo ese triángulo representa el excedente del consumidor, un beneficio para los consumidores. Lógicamente, aquel consumidor que solo esté dispuesto a pagar el precio P sub 0 para consumir el bien, no va a recibir ningún excedente del consumidor. ¿Está bien? Y el excedente del productor, bueno, es lo que definimos recién, ¿sí? Es el área marcada en color verde, que es la diferencia entre el precio que reciben los productores, P sub 0, y el precio mínimo al cual estarían dispuestos a
ofrecer ese precio que está sobre la curva de oferta, que depende lógicamente del costo marginal. Bien, eso como introducción, ¿sí? Porque ahora vamos a medir todas las ganancias y pérdidas que experimentan, obviamente, por el lado de los consumidores y por el lado de los productores, ante la intervención del gobierno en el mercado, ¿sí? Vamos a darle un poco más de profundidad al análisis, por ejemplo, de precios, precios máximos y precios mínimos que vimos al comienzo del curso. ¿Alguna consulta hasta acá de esto? ¿Quedó claro el concepto Sí, de sobre los excedente del consumidor y excedentes, productor? bueno, había una que se quedaron con el tema anterior después de lo de Tomás sobre Después costo. volvemos sobre eso, sí. Preguntaba de los beneficios y si el precio siempre quede como ese precio de equilibrio de largo plazo, ¿no? Se pregunta Joaquín, que es correcto, ahora en todo caso se lo escribo. Con respecto a los excedentes, hay dos consultas. Virginia dice, entonces el excedente del productor sería la diferencia entre el precio al que vende el producto y el precio mínimo que estaría dispuesto a venderlo. Hace una pregunta Sí, como para confirmarlo. sí, 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 es así. Sí, sí, Iñaki a tal su vez cual. suma esta pregunta, valga la redundancia, la suma de excedentes de ambos, ¿qué constituiría conceptualmente? Tomás le responde el excedente total, de ambos excedentes que estás explicando, ¿no? Del consumidor. Claro, claro, sí, 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 exactamente, sí. Nosotros ahora vamos a ver cómo cambian estos excedentes con la aplicación de una política. ¿Quién gana y quién pierde con la aplicación de alguna medida tomada por parte del gobierno, ya sea de regulación de precios o de impuestos, ¿sí? ¿Quién se lleva la carga de esos, por ejemplo, la aplicación de un impuesto? ¿Quién lo paga? ¿Lo pagan los consumidores o lo pagan los productores? ¿Cómo se modifica? Pero sí está bien decir que es la suma de los excedentes, pero por un lado lo que beneficio neto que reciben los consumidores, sobre todo aquellos que están dispuestos a pagar más por el producto, porque están dispuestos a pagar un precio más alto que realmente pagan. Esos consumidores se ven beneficiados, lo mismo que los productores que son más eficientes y que pueden producir a menores costos, se ven beneficiados por la diferencia entre el precio que reciben y el precio mínimo al cual estarían dispuestos a ofrecer ese producto. ¿Mm? Claro, Bien, ambos son, en esta visión neoclásica del comportamiento del mercado, con justamente las bondades del mercado, ¿no? O sea, si exacto, bien los excedentes en términos de magnitud de bienestar tienen sus críticas, pero de alguna manera cuando Iñaki se pregunta qué constituye conceptualmente, es justamente eso, las bondades de que existe ese mercado y se transacciona en ese precio, eso sucede en el contexto donde esas personas están recibiendo esos excedentes. claro, Ujú. tal cual, Juan Pedro, es así como vos lo decís. ¿Qué pasa con un precio máximo? ¿Qué pasa si el gobierno instrumenta un precio máximo en el mercado? Recuerden que el precio máximo se establece por debajo del precio de equilibrio de mercado, ¿sí? ¿Y qué trata de hacer? De beneficiar a los consumidores, sobre todo porque se supone que hay consumidores que al precio de equilibrio de mercado no pueden acceder al producto, ¿sí? Ese es el objetivo de política de poner un precio máximo. Entonces, si el mercado está determinando este nivel de precios, P sub 0, en precio de equilibrio sin intervención, sin regulación por parte del mercado, P sub 0, y en ese mercado la cantidad transada, ¿sí? Es de Q sub 0, una intervención de precio máximo determinaría, por ejemplo, ¿sí? Un nivel P max, ¿sí? Que hace que la demanda supere la oferta. Obviamente, si el precio está por debajo del equilibrio, los demandantes van a estar dispuestos a Pmax, ¿sí? A comprar Q sub 2, pero los oferentes están dispuestos a ofrecer menos, ¿sí? Están dispuestos a ofrecer solo Q sub 1 y hay una brecha entre la demanda y la oferta que obviamente determina una escasez, ¿sí? Los demandantes a ese precio máximo, a ese precio regulado que establece el gobierno, están dispuestos a demandar más de lo que ofrecen las empresas. ¿Sí? Esto es lo que veíamos al comienzo del curso, cuando analizábamos precio máximo. Ahora, con los conceptos de excedente del consumidor y excedente del productor, podemos ver cómo cambia la situación para precisamente consumidores y empresas, ¿sí? Este es el análisis de bienestar que decía el análisis neoclásico que mencionaba
Juan Pedro, ¿no? ¿Qué pasa con los consumidores? ¿Qué va a pasar con los consumidores? ¿Qué va a pasar? ¿Qué análisis veíamos nosotros? Bueno, ahora ¿cuál va a ser la cantidad que se transa en el mercado? La cantidad disponible en el mercado es Q sub 1, ¿sí? No hay más, porque los oferentes no están dispuestos a ofrecer más al precio regulado por el Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunos consumidores no pueden acceder al producto, ¿sí? Antes consumían Q sub 0, ahora el máximo que pueden consumir es Q sub 1. Entonces, hay una pérdida de excedente del consumidor por algo que ya no se consume y que generaba excedente del consumidor. Algunos consumidores estaban dispuestos a pagar, ¿sí? Un precio más alto que P sub 0 para consumir el producto, ¿sí? Entre la cantidad consumida Q sub 0 y Q sub 1 estaban dispuestos a pagar más que P sub 0. Ese excedente del consumidor desaparece, ¿sí? Y por otro lado, hay algunos consumidores que pueden seguir consumiendo este producto a un precio más bajo, ¿sí? La cantidad Q sub 1 ahora no se ofrece en el mercado al precio, no se vende al precio P sub 0, se vende al precio P max, que es más bajo. Eso determina una ganancia para aquellos consumidores que pueden acceder al producto, ¿sí? Ese es el área A. Esta es la ganancia para los consumidores. Los consumidores que pueden seguir consumiendo el producto, ¿sí? Antes pagaban P sub 0, ahora pagan P max, pagan un precio menor por el producto. Entonces el excedente del consumidor aumenta la ganancia para ellos porque es mayor la brecha entre lo que están dispuestos a pagar y lo que realmente pagan por el producto. Y después está la pérdida que mencionaba recién, el triángulo B, porque el triángulo B representa lo que se deja de consumir. Antes se consumía Q sub 0 y ahora se consume Q sub 1, eso es en cantidades físicas lo que se deja de consumir. ¿Cuál es el valor de toda esa cantidad de bien que se deja de consumir? El valor para los consumidores es la diferencia entre lo que pagaban por esa cantidad, que es P sub 0, y lo que estaban dispuestos a pagar, que está sobre la curva de demanda. Toda esa área B representa esa pérdida de excedente del consumidor, que se daba antes con ese consumo. ¿Está bien? Entonces los consumidores que pueden seguir consumiendo el producto ganan, ¿sí? Y los que dejan de consumir el producto pierden el área B. ¿Está bien? Después, por parte de los productores, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la variación del excedente del productor? ¿Qué pasa con los productores? ¿Sí? Por un lado, pierden también por lo que se deja de consumir, porque había un excedente del productor sobre esas unidades vendidas. Entre Q sub 0 y Q sub 1, todas esas unidades se vendían al precio P sub 0 y estaban dispuestas, muchos productores estaban dispuestos a venderlos por un precio menor, que está sobre la curva de oferta. Entonces el área C representa una pérdida para los productores. Y el área A también es una pérdida, porque los productores que pueden, la producción que se sigue haciendo en el mercado, que es Q sub 1 y que se sigue vendiendo, antes se vendía al precio P sub 0 y ahora se vende un precio menor, que es el P max acá. Entonces también se pierde excedente del productor. ¿Sí? ¿Está bien? Porque ahora la brecha entre la diferencia entre el precio al cual se vende el producto y el precio al cual se está dispuesto a vender el producto es menor. Entonces los productores pierden por partida doble, porque venden menos y porque lo que venden ahora lo venden a un precio más bajo. La pérdida por vender menos, por dejar de vender y producir Q sub 0 menos Q sub 1, está representada por el triángulo C. Y la pérdida por seguir vendiendo Q sub 1, pero venderlo a un precio menor, está representado por el rectángulo A. Entonces, en el análisis de bienestar, si nosotros sumamos las ganancias y pérdidas de consumidores y productores, ¿sí? La variación neta del excedente es menos B menos C. Se pierde la suma de las pérdidas, da una pérdida. La suma de las pérdidas y las ganancias por parte de productores y consumidores da una pérdida igual a los triángulos B y C.
porque A, que lo que ganan los consumidores se cancela con el área que es exactamente igual, que es lo que pierden los productores. ¿Está bien? ¿Está? ¿Hay alguna consulta hasta ahí, Juan Pedro? ¿Se entiende el análisis? ¿Se Bueno, más que entiende? consulta se puso interesante la charla porque, bueno, creo que era Iñaki, no, Iñaki se preguntaba lo mismo, José Francisco, de, bueno, ¿qué sentido tiene de establecer, por ejemplo, un precio máximo si están los efectos que los manuales o que la literatura está por demás establecido, cuáles serán en sentido indeseados, ¿no? O sea, si hay preguntas más generales de política. Después, Agustín se pregunta si hay un precio máximo que esté por encima del equilibrio. No, lo llamamos de otra manera, ¿no? El precio máximo, por definición, No, es por no, debajo. precio, ahora vamos a ver, precio Sí, mínimo. le aclaré lo de precio mínimo. Claro, Bueno, y siguen preguntando en clave política, por decirlo política. No sé si claro, querés acá, comentar algo. obviamente que en la aplicación de esto es fundamental, porque el objetivo es beneficiar a los consumidores acá. Entonces, en la política económica se le da más ponderación, digamos, más importancia a la ganancia de los consumidores, ¿sí? Al rectángulo A favor de los consumidores, ¿sí? Ahora, el punto es si aquellos que están, si aquellos que, digamos, sectores, es importante decir, bueno, es un sector de primera, es un bien de primera necesidad, el precio, digamos, el precio estaba muy alto y los sectores de menores ingresos no podían acceder al bien, entonces pongo un precio máximo para que paguen menos. Ahora, el punto también es cómo hago para que accedan. ¿Quién accede al bien? ¿Quién accede al bien ahora más escaso? Eso es fundamental también, ¿no? Para medir el efecto. En el texto lo dice con respecto al excedente del consumidor. La pérdida, el triángulo B, puede ser, ¿qué es más grande? Si pensamos perdón que me ordeno, si pensamos en los consumidores, ¿ganan o pierden los consumidores? Si al gobierno no le importan los productores, ¿sí? Le importan solamente los consumidores, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir el gobierno? Bueno, si el rectángulo A es mayor al triángulo B, entonces los consumidores salen ganando, ¿sí? Entonces me preocupo porque me preocupo por los consumidores y listo, y mido, si yo soy capaz de medir empíricamente que, ¿sí? que el rectángulo es mayor al triángulo B, entonces los consumidores salen ganando, ¿sí? Ahí el texto hace dos aclaraciones que son importantes para evaluar esta medida de política, sobre todo conceptualmente, que una es quiénes son los consumidores que pueden adquirir el bien ahora en situación de escasez, ¿sí? Porque acá estamos suponiendo que son, para medir el triángulo B, que son aquellos que los que acceden ahora al bien más escaso son aquellos que estaban dispuestos a pagar menos por ese bien, ¿sí? Pero si los que ahora acceden son los que estaban dispuestos a pagar más por ese bien, la pérdida excedente del consumidor puede ser mayor. ¿Mm? Es decir, después del racionamiento, porque obviamente ahora la cantidad ofrecida es menor, la cantidad disponible en el mercado es menor, ¿cómo se asignan esas unidades? ¿Sí? Eso es fundamental para evaluar la pérdida de los consumidores. Y la otra es un factor no menor también en muchos contextos, en mucha de la aplicación de política de racionamiento es el costo de oportunidad del tiempo. ¿Sí? Sí, hay que hacer largas filas para acceder al bien que ahora es escaso, porque se asigna por racionamiento, ¿sí? De alguna manera tienen que hacer colas para conseguir y perder tiempo para conseguir el bien. Bueno, ese factor tiempo, esa pérdida de tiempo también tiene que ser contemplada como resultado, como impacto de la política, ¿sí? Entonces acá, obviamente, acá lo estamos viendo en un esquema muy abstracto, pero estas políticas obviamente tienen distintas aristas para ser analizadas. Por eso lo que mencionaban ahí en el chat es correcto, está bien pensar en esos términos, ¿sí? Pero acá estamos pensando, no se olviden, en un tipo de política que busca beneficiar sobre todo a los consumidores, ¿sí? Generalmente cuando se aplican políticas de precios máximos está apuntando
a determinados consumidores que no pueden acceder al bien al precio del mercado, al precio desregulado. Entonces, se cree que, obviamente, la política busca poner precios más bajos para que los consumidores accedan al bien a precios más bajos. Ahora, ¿hasta qué punto cae, se ajusta la producción? ¿Cuánto va a caer la producción? ¿Cuánto va a estar disponible? ¿Y quiénes acceden al bien ahora con precio máximo? Es una pregunta crucial, ¿sí? Para evaluar el impacto de política, ¿sí? ¿Bien? Ahora, fíjense por eso, ¿de qué depende que ganen o pierdan los consumidores? Que ese rectángulo A sea mayor o menor al triángulo B, ¿sí? Imaginemos el precio máximo con una demanda muy inelástica, ¿sí? Los consumidores responden poco a las variaciones de precios. ¿Cómo va a ser el resultado? Obviamente aplicamos hacemos el mismo ejercicio. Al precio de mercado se vende P sub 0, se vende Q sub 0 al nivel de precio P sub 0. Eso con el mercado desregulado. Se pone el precio máximo, ¿sí? Por debajo del precio de equilibrio. Ahora los consumidores están dispuestos a demandar Q sub 2, pero la cantidad disponible en el mercado es solo Q sub 1. ¿Qué pasa cuando la demanda es muy inelástica? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias sobre el bienestar? ¿Qué va a pasar? Obviamente, lo que decíamos antes, los consumidores que pueden acceder al bien y comprar esa cantidad Q sub 1 se ven beneficiados, porque pagan un precio menor. Entonces el excedente del consumidor aumenta en el área. Pero ahora, ¿sí? El triángulo B es grande. ¿Por qué? Porque los consumidores, los consumidores pierden, los consumidores que dejan de consumir el bien pierden mucho. ¿Mm? Entonces, en este caso, depende de la elasticidad precio de la demanda del bien que los consumidores como un todo, en el agregado, los consumidores ganen o pierdan. ¿Mm? Los consumidores van a seguir consumiendo el bien, seguirían consumiendo el bien aún a precios más altos. Por eso la política de precio máximo tiene consecuencias negativas sobre los consumidores. La pérdida de los que dejan de consumir es muy grande, ¿sí? Entonces, uno de los factores que determina que los consumidores ganen o pierdan en esta política de precios máximos es la elasticidad precio de la demanda del consumidor, ¿sí? En este caso, si la demanda es muy inelástica, los consumidores en el agregado pierden. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno, ¿Alguna consultas, consulta? no sé si llamarlas consultas, había mucho de... Hay intercambio. Claro, sí, por ahí si nos ponemos uno por uno, o sea, están preguntando el mercado, por ejemplo, Iñaki hace algo interesante sobre el mercado de alimentos, otros suman cuestiones a la regulación en términos monopólicos, en fin, bueno, se puso Claro, interesante la charla, ojo, no sé si ojo, no. articularlo como un conjunto de preguntas, es más como distintas Claro, reflexiones muy interesantes de los alumnos. ahí. Te paso la pelota, no sé. Sí, no, ahí justo, bueno, lo de monopólico, sí, tomo esa. Obviamente que vamos a ver la regulación de precios en un mercado monopólico, las consecuencias van a ser distintas. No pierdan de vista que este es un análisis sobre un mercado competitivo, sobre un mercado monopólico. Cuando veamos política de precios máximos, en un monopolio tiene consecuencias muy distintas a la que vemos en un mercado competitivo, ¿sí? Acá es un mercado de competencia perfecta, que es muy pocos los mercados que puedan estar bajo estas condiciones, ¿sí? Los mercados competitivos. Hay sí un punto interesante que plantea un alumno que preguntaba por qué si los libros dicen que se comportan así, se hacen estas políticas. Bueno, uno puede ser que el que hace la política no piense que los mercados tienen el comportamiento que dicen estos libros, pero sí es Ujú. interesante, otro alumno decía de que por ahí se complementa con otro tipo de política, ¿no? O sea, básicamente que no opere la Claro, escasez si el Estado, claro, si el regulador a su vez fomenta, digamos, la producción de esos bienes por otras vías, digamos, ¿no? claro. Pero Le da digamos, otro acá lo que está beneficio. haciendo el análisis del bienestar, el autor del libro, es donde la escasez está operando, básicamente. O sea, que el precio máximo, Exactamente. ¿no? Si hubiese otro Una- tipo de intervención complementaria y la escasez no opera, bueno, es otro cantar, digamos. claro, bueno, las empresas por ahí pueden recibir otro beneficio por otro lado, ¿no? Claro, Para que, exacto. y pueden estar subsidiadas, capaz, por parte del Estado. Sí, está muy bien lo de las políticas complementarias
Y muchas veces, ¿por qué se aplican? Bueno, a veces se aplican, después vamos a ver, capaz que no son mercados competitivos sobre los cuales se aplican a veces las políticas de precio de regulación. La regulación es muy distinta en mercados donde hay poder de mercado, precisamente, ¿no? Como vamos a ver en el caso de un monopolio, las consecuencias de la regulación de precios van a ser distintas a las de un mercado competitivo. Entonces, en otro tipo de mercados puede ser distinto, los resultados van a ser distintos, ¿sí? Entonces tiene sentido aplicar, porque no se está yendo en contra del manual, si no es un mercado competitivo. El manual, como estamos analizando ahora, que precisamente estamos sobre un libro de texto, está diciendo las consecuencias en un mercado competitivo. Por eso nosotros, con la respuesta que les daba, por qué se aplica, me atenía a que es un mercado competitivo. Por eso yo les decía, bueno, quizá la política, por más que afecte a la producción, tenga como objetivo, tenga como destino beneficiar a los consumidores. Ahora, aún así, se puede complicar, y el libro de texto mismo apunta a esa complicación, porque la pérdida de los consumidores puede ser mayor a la ganancia. En el agregado, los consumidores pueden estar perdiendo, ¿sí? Y si se trata, si refinamos un poco más el análisis, si vamos a un bien de primera necesidad, me va a interesar más ver qué tipo de consumidores están ganando o perdiendo. Dani, Si sí te ganan los... interrumpo con una cosa que una Sí. alumna está preguntando, Virginia, ¿qué es el triángulo? Si podés repetir la idea del rectángulo o triángulo C, mejor. O El sea, que triángulo C, sí. conceptualmente, ¿no? Sí, sí, Virginia, cómo no. El triángulo C es pérdida para los productores por lo que dejan de vender. Los productores con la política de precio máximo, antes de la política de precio máximo vendían Q sub 0. Con la política de precio máximo venden Q sub 1. ¿Sí? Dejan de vender la producción Q sub 0 menos Q sub 1, esas cantidades que antes, con el mercado desregulado, generaban excedente del productor. Porque toda esa cantidad Q sub 0 menos Q sub 1 la vendían al precio P sub 0, pero estaban dispuestas a llevarlas al mercado a un precio menor, precisamente los precios que te indican que están sobre la curva de oferta. Entonces, ese excedente del productor se pierde por algo que se deja de producir y vender en el mercado. Cualquier cosa que Virginia ponga así, ¿entendió? No, perfecto. Bueno, bárbaro. Es eso, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con una política de precio mínimo? Quiere beneficiar acá a algunos productores. Un precio mínimo por encima del precio. Muchas veces esto en algunos mercados agrícolas se le garantiza un precio mínimo a los productores. Cuando los precios internacionales caen por debajo de determinado nivel, hay ciertos productos regionales, en muchas economías esto se aplica, que no pueden sobrevivir a ese precio tan bajo que determinan los mercados internacionales. Entonces los gobiernos ponen regulaciones, ¿sí? De modo que el precio sea más alto que el nivel de mercado. Entonces, ¿qué pasa con una política de precio mínimo? Obviamente es un precio por encima del nivel de mercado que hace que disminuya la oferta, aumente la oferta y disminuya la demanda. Va a crear un excedente entre la cantidad que están dispuestos a vender los productores, que es Q sub 2 en este caso, en el caso del gráfico, y la cantidad que están dispuestos a demandar los consumidores a ese precio que es Q sub 3. Entonces, se genera un excedente. ¿Cómo evaluamos este excedente? Las consecuencias en el bienestar. Obviamente, los productos, del lado de los consumidores, pierden por partida doble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente aquellos que siguen consumiendo el bien, que pueden seguir consumiendo el bien, que es la cantidad Q sub 3, antes pagaban P sub 0, ahora pagan P min, que es más alto. Entonces la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar sobre la curva de demanda y el precio que realmente pagan, esa diferencia ahora es menor. Entonces pierden el área A. ¿Está bien? Antes, por esa cantidad Q sub 3 pagaban P sub 0, ahora pagan un precio más alto. Por lo tanto, el excedente del consumidor se achica. ¿Sí? Y por otro lado, los consumidores pierden porque dejan de consumir Q sub 0 menos Q sub 3. Toda
esa cantidad, ¿sí?, estaba evaluada por la diferencia entre lo que pagaban P sub 0 y lo que estaban dispuestos a pagar sobre la curva de demanda. Entonces pierden el área B. La pérdida para los consumidores es menos A menos B. Toda la suma de las áreas A y B es la pérdida de los consumidores. ¿Sí? ¿Está bien? Y los productores ganan por un lado, porque tienen un precio más alto, ¿sí? Antes recibían P sub 0 y ahora reciben P min, ¿sí? La cantidad Q sub 3 la vendían a Q sub 0 y ahora la venden P min. Quiere decir que ganan el área A, lo que pierden los consumidores como una transferencia, los consumidores a los productores por el precio más alto. Lo que dejan de ganar los consumidores, lo ganan los productores. Es el área A. Y después pierden porque dejan de vender la cantidad Q sub 0 menos Q sub 3, y eso les generaba un excedente del productor, por la diferencia entre el precio P sub 0 y el precio mínimo al cual estaban dispuestos a ofrecer el bien en el mercado, que está sobre la curva de oferta. Entonces el área C representa ese excedente del productor perdido, por lo que dejan de vender. Ahora, ¿cuál es el resultado? Bueno, si fuera así, una vez más la pérdida es B y C. El triángulo B y C, porque A se cancela con A y después quedan las pérdidas B y C, por lo que se deja de consumir y transar en el mercado. Pierden tanto los productores como los consumidores. Pero puede haber, si no se ajusta la producción, puede haber, como lo señala el libro de texto, una pérdida mayor, porque si los productores produjeran una cantidad Q sub 2, que es la que le indica que tiene que producir al precio P min, producen esa cantidad, ¿sí?, Q sub 2, ¿sí?, toda esta cantidad de excedente que producen por encima de Q sub 3, es decir, la diferencia entre Q sub 2 y Q sub 3 tiene un costo de producción. El costo de producción mínimo está representado por la curva de oferta, ¿sí? Entonces, todo el área D, que es todo lo amarillo, sería una pérdida adicional, si no pueden ajustar inmediatamente el nivel de producción a Q3. ¿Sí? Porque ellos, lo que le indica la señal de precio de mercado P min es que produzcan Q sub 2, sobre la curva de oferta. Si ellos produjeran ese nivel que les indica el precio mínimo, ¿sí?, no lo podrían vender, porque venderían solamente Q3. El costo de producción, que es toda esta área pintada en amarillo, sería un costo adicional para las empresas. Si produjeran, insisto, si produjeran Q sub 2. Entonces, el área D representa eso, lo que les acabo de decir. Entonces sería una pérdida adicional para los productores, ¿sí?, en ese caso. Se quedarían con producción sin vender. Este es un análisis estático. En un análisis dinámico, capaz que lo podrían estoquear y vender en un futuro. Bueno, sería más complejo el análisis, ¿sí? Pero bueno, es algo más a contemplar, que quizá los productores con un precio mínimo, con expectativas de vender de acuerdo a ese precio mínimo, producirían un nivel de producción mayor, y no poder venderlo implica un costo. Hay que evaluarlo, de alguna manera hay que evaluar ese costo, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto, Juan Pedro? Agustina preguntaba si podías reforzar la idea de que B, no le quedó claro que era el triangulito B. B. El B. triángulo B es una pérdida para los consumidores por lo que dejan de consumir. Porque los consumidores antes de la medida, es decir, en condiciones de libre mercado sin intervención por parte del gobierno, estaban consumiendo Q sub 0. ¿Sí? Originalmente consumen Q sub 0, que es el nivel de equilibrio de mercado. Y ahora están dispuestos a consumir solamente Q sub 3 al nuevo precio. Entonces dejan de consumir. Dejan de consumir la cantidad Q sub 0 menos Q sub 3. Y eso tiene un valor para los consumidores. ¿Cuál es el valor? El excedente del consumidor, por la diferencia entre lo que pagaban por esas cantidades, que es P sub 0, y lo que estaban dispuestos a pagar, que es sobre la curva de demanda. Eso es B. ¿Sí? ¿Está bien? Quedó cualquier cosa que digan que si quedó claro o no.
Sí, creo que el punto más fuerte, sacando esto amarillo de D, tanto en este caso como en el anterior, siempre los triangulitos, rectángulos B y C, justamente lo que decías vos, Dani, ¿no? Representan el daño porque se transaccione menos, básicamente, por la Claro, destrucción de exactamente. transacciones en mercado. En parte uno es Exacto. soportado por el consumidor o por el... Hoy creo que Iñaki Tomás al principio, cuando decía que representaban los dos excedentes sumados, que era como el excedente global de ese Claro. mercado, bueno, se está perdiendo ese excedente global de alguna manera, ¿no? Justamente por las menores transacciones, en este caso de Q0, Q3. A eso se Exacto. le agrega esta cosa interesante, bueno, ¿qué pasa con los productores si no pueden ajustar y tienen que costear toda esa mayor producción que piensan que van a vender a un precio mínimo más alto, ¿no? Que es esa área Claro. D, pero bueno, esa es otra discusión que Ujú. también se suma al análisis. Claro, piensa que este es un análisis estático. Acá no entra la variable tiempo y no sabemos qué puede pasar a lo largo del tiempo y cómo se ajusta esto. En la práctica eso es importante, pero hay que pensar que si agrega un dato interesante, así como en el precio máximo agregaba el tema de quién puede acceder a los bienes, no es un tema menor, la pérdida de tiempo para acceder a los bienes, ¿sí? Obviamente la especulación, pensando en el futuro, son todos elementos que en la práctica juegan. En este caso, de política de precio mínimo, si el productor, ¿no? Alguno de los productores llegan a producir pensando en una expectativa de una venta de acuerdo al precio mínimo y no pueden venderlo, bueno, hay que tener en considerar ese costo también. ¿Está? Bien, esto en cuanto a las políticas de precios, regulación de precios, ¿sí? Ahora, el texto también hace una evaluación interesante del impacto de un precio, perdón, de un impuesto. En este caso, un impuesto específico, que a diferencia, el impuesto ad valorem es un cierto porcentaje sobre el precio del bien. En el caso de los impuestos específicos es un monto en pesos fijo por unidad vendida, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 20 pesos por paquete de cigarrillo, ¿sí? Eh, no sé, 30 pesos por litro de nafta que se venda. ¿Está bien? Entonces, acá va a haber dos puntos para analizar interesantes de las consecuencias de la introducción de un impuesto específico. Uno es cómo se afecta el precio de equilibrio de mercado, cómo impacta sobre el precio. Y la otra es sobre quién recae el impuesto específico. Si lo pagan en mayor medida los productores o lo pagan en mayor medida los consumidores. ¿Y de qué depende eso? ¿Sí? Esas son las dos cosas que analiza el texto. Siempre partimos de la misma situación, de una situación de equilibrio, donde se vende la cantidad Q sub 0 al precio P sub 0. ¿Y qué pasa al introducir un impuesto específico? ¿Sí? ¿Qué pasa si se establece un impuesto de T pesos por unidad vendida? ¿Mm? La forma de, obviamente que la diferencia entre el precio que pagan, P sub C es el precio que pagan los consumidores y el precio al que venden los oferentes, los empresarios, va a tener que ser igual a T. ¿Sí? La diferencia entre PC y P sub B va a ser igual al impuesto específico, el monto que recaude el Estado por cada unidad vendida. ¿Sí? Ahora, ¿qué cantidad se comercializa ahora con la introducción del impuesto? Sin impuesto se comercializaba Q sub 0. Ahora, con la introducción de impuesto específico de T, ¿qué cantidad se va a comercializar? Bueno, la pregunta va a ser la diferencia entre PB y PC, que sea igual a T. Esa es la solución gráfica, va a ser esa. La diferencia entre el precio sobre la curva de demanda, que es el que pagan los consumidores, y el precio sobre la curva de oferta, que es el que reciben los consumidores, que determina una diferencia igual a T pesos, que es lo que recaude el Estado por cada unidad vendida. ¿Sí? Esa va a ser la cantidad a ese nivel, en ese punto, va a ser la cantidad que se comercializa con el impuesto, que en el gráfico está representado por la cantidad Q sub 1. ¿Mm? Ahora, ¿cuál va a ser el análisis? ¿Sí? El análisis de eficiencia o de bienestar. ¿Qué pasa con los consumidores? ¿Mm? Dejan de consumir, ¿sí? El área, en la cantidad Q sub 0 menos Q sub 1, ¿sí? Ahora, consumen Q sub 1 cuando antes consumían Q sub 0, entonces esa cantidad que se deja de consumir tiene un valor, lo mismo que decíamos antes.
ese valor está representado por el área B. El área B representa precisamente el excedente del consumidor que se pierde por dejar de consumir toda esa cantidad. Está representada por la diferencia entre Q0 y Q1, que es la cantidad en términos físicos de unidades que se dejan de consumir, y la diferencia entre el precio que pagaban P sub 0 y el precio que estaban dispuestos a pagar. ¿Sí? Y por otro lado, el área A también pierden. ¿Por qué? ¿Por qué pierden el área A? Porque antes pagaban un nivel, siguen consumiendo Q sub 1, pero antes pagaban P sub 0 y ahora pagan P sub C. Al pagar un precio más alto se achica el excedente del consumidor. Y por su parte los productores también pierden el área C, porque es algo que dejan de producir y de vender, y que les generaba excedente del productor, porque lo vendían al precio P sub 0 y estaban dispuestos a venderlo sobre la curva de oferta, ¿sí? Y por otra parte, la cantidad Q sub 1 que venden ahora la venden a un precio menor, a P sub B, cuando antes la vendían al precio P sub 0. Por eso también se achica el excedente del productor. Pero acá hay un nuevo actor, que es el fisco, el gobierno que recauda. ¿Y cuál va a ser el área que recauda? Bueno, va a ser T, el impuesto unitario. ¿Sí? T es el impuesto por unidad. El impuesto unitario multiplicado por la cantidad de bienes que se venden en el mercado, que es Q sub 1, es igual al área A más el área D. ¿Sí? Toda esta área blanca. ¿Sí? Va desde PC a PB, que es T precisamente, el impuesto específico por unidad, multiplicada por Q1. Toda esa área representa lo que recauda el fisco. ¿Está bien? A más D. Entonces la pérdida por impuesto específico va a ser igual a B más C, esos triángulos que se suelen llamar triángulos de ineficiencia, por la colocación del impuesto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna consulta con esto hasta acá? No, acá no, no. No, bien. Acá, del modo que está hecho el gráfico, parece que consumidores pierden lo mismo que los productores. Ahora, ¿esto de qué va a depender? No siempre va a ser igual. Acá el impuesto recae, por la forma en que está hecho el gráfico, a simple vista parece que el impuesto recae en partes iguales sobre productores y sobre consumidores. Ahora, esto no siempre es así, ¿y de qué depende? Bueno, como se imaginan, ya depende de la elasticidad de la demanda en relación a la elasticidad de la oferta. ¿Sí? La parte del impuesto que soportan consumidores y vendedores. Cómo se reparte la carga del impuesto específico entre consumidores y productores. Se establece un impuesto, imaginemos, seguimos con el mismo ejemplo, de T pesos, ¿y qué pasa si la demanda es muy inelástica en relación a la oferta? Nosotros tenemos una situación inicial, como siempre, ¿no? De equilibrio, donde se venden Q0 unidades al nivel de P sub 0. ¿Sí? Se coloca el impuesto de T unidades. ¿Y qué va a pasar? Los consumidores, al ser hacer la demanda muy inelástica, van a seguir consumiendo. La demanda responde poco. Por ejemplo, en esto es a los cigarrillos. Históricamente ha respondido poco la demanda ante los impuestos, ante el aumento de los precios. Entonces, como los consumidores están dispuestos a variar poco su nivel de Que consumo. además fumar hace mal, ¿no? Entonces. Además, fumar hace mal. Sí, No, sí. digo, es muy inelástico y. Claro, sí. Entonces, como la demanda es más inelástica, ante la suba del precio por el impuesto, la demanda varía poco. Entonces, por eso el impuesto en este caso recae más sobre los consumidores que sobre los productores. ¿Sí? Fíjense el triángulo que representa la pérdida para los consumidores. El triángulo es más grande
La pérdida por lo que dejan de consumir es más grande que el excedente del productor que se pierde, ¿sí? En este caso, el impuesto recae mucho más sobre los consumidores que si los productores. Si fuera distinto en el caso al revés, donde tenemos una demanda muy elástica en relación a la oferta, tenemos el caso contrario. Los consumidores dejan de consumir el bien, porque la demanda es muy elástica, ¿sí? No lo consumen, y el impuesto recae en su mayor parte sobre los productores, ¿sí? El triángulo de pérdida del excedente del productor es mucho más grande que el triángulo de pérdida del excedente del consumidor. Insisto, cuando se aplica el impuesto y se pasa a consumir de Q0 a Q1, ¿sí? Toda la pérdida por dejar de consumir, la pérdida por el menor consumo en el mercado, ¿sí? Determina que la caída en el excedente del productor es mayor a la caída del excedente del consumidor, ¿sí? Los consumidores no tienen problema, a mayores precios dejan de consumir el bien. Si la oferta es muy, muy inelástica, el impuesto va a recaer más que nada sobre los productores, ¿sí? Y esto, Dani, es interesante porque el impuesto es una ley, o sea, es legislado, con lo cual es independiente sobre quién idealmente o inicialmente el legislador lo piensa. Tendría que ver cómo son las elásticas, cuán sensibles son consumidores y oferentes al precio, ¿no? Por ahí uno puede legislar y recae sobre el consumidor o sobre el productor, pero después la verdadera incidencia, según este enfoque, tendrá que ver con sus sensibilidades al precio, ¿no? Claro, claro, sí, 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 tal cual. Ahí admití a alguien y se me fue la pantalla completa, a ver, ahí volví. Sí, ¿Sí? Ahora sí, tanto la oferta como la demanda son muy elásticas, nos podríamos preguntar. Obviamente la cantidad transada en el mercado cae muchísimo, ¿sí? Cae mucho más para determinar el precio. Vos podés cobrar el precio unitario va a ser de una determinada magnitud, pero la base imponible, que es la cantidad que se transa en el mercado, va a ser muy chica también, ¿sí? Si la oferta y la demanda son muy elásticas. El impacto sobre la cantidad que se transa en el mercado es muy grande, porque se deja de consumir ante el impuesto, ante la variación de precios. La distorsión en el mecanismo de precios introducida por el impuesto específico hace que la cantidad transada en el mercado caiga mucho. También. Esto también es otra de las cuestiones a determinar cuando se aplica un impuesto de esta naturaleza. Eso es lo que ocurre. Entonces, eso va a afectar la recaudación, pues si cae mucho la base imponible es la base sobre la cual se cobra un impuesto. En este caso es la cantidad transada en el mercado, Q1, ¿sí? La cantidad que se comercializa en el mercado una vez instrumentado el impuesto, ¿sí? A veces se va de mucho, o puede haber un mercado negro también, puede haber evasión por parte de un mercado negro, dado que el impuesto es muy alto, ¿sí? Los consumidores van a comprar en un mercado que va del impuesto, ¿sí? Va a haber un mercado negro en el cual se transan estos bienes y se evaden los impuestos, ¿sí? También la base imponible puede caer porque la cantidad transada en el mercado no cambia, pero una mayor porción está fuera del circuito formal sobre el cual se cobra el impuesto. Eso pasa también y es algo importante en la práctica, ¿sí? Yo conté la anécdota acá de un informe de la BBC, de la televisión británica, que escuché hace como 20 años, más de 20 años, que en el Reino Unido los impuestos sobre los cigarrillos eran tan altos, ¿sí? Que en un momento, altísimos, los precios de los cigarrillos eran tan altos que había un mercado informal enorme. Había una evasión en ese momento el informe decía, de 1.000 millones de libras esterlinas por año, porque claro, había mucha venta, mucho mercado de cigarrillos en negro para evadir el impuesto. Entonces ahí caía mucho la base imponible. Se pierde mucha recaudación. Cuando el impuesto es tan alto, empieza a haber un mercado paralelo. Es más, era tan alto el negocio del cigarrillo, era tan
este informe decía que el negocio era tan atractivo que muchos traficantes de drogas se pasaban el negocio de los cigarrillos, porque claro, las penalidades eran mucho más chicas, ante si eran, digamos, imputados por negociar cigarrillos en un mercado paralelo, es mucho más chico que traficar drogas duras. Entonces, muchos traficantes se pasaban al negocio informal, al negocio negro de la venta de cigarrillos. Entonces, todo este tipo de cuestiones deben ser tenidas en cuenta en la aplicación de la política, obviamente es más complejo. Eso lo van a ver en finanzas públicas seguramente, ¿no? Todo este análisis que estamos viendo. Las elasticidades, todo eso, ese concepto que empezamos a ver acá en este curso es muy importante para determinar las consecuencias de un impuesto, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista recaudatorio del fisco. No sé si tienen alguna consulta sobre este tema. Yo aprovecho a enchufar la notebook. Bueno, ahí se puso interesante. Hay más gente que está entrando. No sé si son de nuestro curso. Yo veo que entra cualquiera. Bueno, le pongo a admitir. No, No, ahí Damián se Silva puso. es alumno nuestro, que Ok, está pidiendo ok. ahí entrar. ¿Sí? No, ahí, bueno, ahí se puso Joaquín, José Francisco, Tomás, Iñaki, se están charlando. Algunas son preguntas, creo, pero son más preguntas dentro de la retórica del diálogo entre ellos. Bueno, Eh, y- por igual podemos ejemplo, abrir. Tomás dice, profe, hablando de drogas, debido al consumo alto que hay hoy en día, ¿no conviene siempre tener legalizadas las máximas posibles para poder tener una buena recaudación? Por ejemplo, pregunta Tomás. La verdad, Joaquín. Tomás, para responderle inmediatamente, la verdad que ignoro el tema, no estoy lejos. Yo me hice preguntas a este nivel, para dar una respuesta a eso tendría que haber un experto que analice consecuencias. Yo no tengo una posición definida, pero por ignorancia del tema, ¿sí? La verdad que lo ignoro el tema. Sí, ¿qué Joaquín pasaría? pregunta, por ¿Cuáles ejemplo, serían las ¿cómo los consecuencias? productores saben que el bien que ofrecen es muy inelástico? En el caso que vos planteás con una oferta muy inelástica, ¿no tiene miedo de subir el precio ya que saben que se irán comprando? Así es, ¿no? Se pregunta En el, en el, ca- Joaquín. sí, en el caso de cuál, perdón, en el caso que. Que los productores en- saben en- que el bien que ofrecen es muy inelástico. No tienen miedo de claro, subir el sí. precio ya que saben que se irán comprando. Se pregunta. Claro, puede ser, sí, muchas veces. Obviamente que los oferentes en todos los mercados saben cuando la demanda, analizan o tratan de deducir la demanda, no solo para ver si es muy inelástica y ver las consecuencias en los precios, sino también a veces cuando pueden diferenciar precios, que va a ser una de las políticas que vamos a analizar más adelante, para ver si pueden segmentar el mercado, ¿sí? Eso depende del poder de mercado. Obviamente que, que eso lo van a poder analizar y va a ser relevante cuando hay poder de mercado, ¿sí? Si no hay poder de mercado, toman el precio como un dato, no pueden hacer nada. Dani, ¿Sí? aparte de esto es importante destacar que es un análisis parcial, ¿no? Es un análisis de un mercado Sí, particular. Digo, por lo que preguntaba sí, Tomás sobre las drogas, por ahí uno puede tener sí. una pequeña aproximación sobre un aspecto recaudatorio, pero hay otras dimensiones que el que hace una Excelente. política tendría que poner en cuenta, ¿no? Por ejemplo, Eh, sanitarias, cuál es el costo después digamos, sanitarios bueno, no sé, un montón de otras cuestiones que esto específicamente habla de la recaudación de un bien que puede ser un bien legal o Exacto. Perdón, ilegal, pero digamos, según la definición ya, legal, ¿podemos, ¿no? podemos prender el micrófono ya o sigo por el Sí, chat? sí, sí, claro, No, sí. yo me refería, por ejemplo, no sé, a ver, supónganse la marihuana, que quizás es una droga dentro de todo, obviamente que es nociva como toda droga, como el alcohol, como demás, pero que digamos que hoy en día está más en debate como que si se legaliza o no. ¿No sería Ujú. conveniente legalizarla ya que, o sea, a ver, el consumo es masivo hoy en día, yo creo que la mayoría de las personas, tipo, mínimamente han probado o saben o tienen conocidos que fuman y demás, o también de hecho trae consecuencias positivas para lo que sería la medicinal y demás, ¿no sería conveniente como legalizarla para así también poder tener un mercado donde se pueda recaudar? Porque, digamos, la demanda es muy alta hoy en día. Entonces, ¿no sería conveniente eso?
Como decía Juan Pedro, muy bueno el punto que aclara Juan Pedro, yo lo había perdido de vista, pero es un análisis muy, muy parcial, de equilibrio parcial. Después vamos a ver que hay diferencia ahí entre equilibrio parcial y equilibrio general, pero les anticipamos, un análisis de equilibrio parcial es un análisis que mira a un mercado determinado, y más acá en un aspecto que es el recaudatorio, y lo vemos a nivel muy de abstracción y muy marcado, sin saber qué pasa en el resto de los mercados, ¿no? Obviamente, este tipo de políticas se tienen que analizar no solo integralmente en los mercados en sí y en términos económicos, sino también otro tipo de consecuencias como el sanitario, ¿no? Muchas cuestiones de salud que incluso en lo económico pueden impactar, no solamente en aspectos sociales o de otra índole. Yo la verdad, así como vos mencionabas, Tomás, algunos aspectos positivos donde se podría recaudar más, habría que ver los otros efectos negativos. Yo he escuchado argumentos de ambas partes. Obviamente que toda decisión va a implicar argumentos positivos y negativos. Eso, cualquier política que se aplique siempre va a tener un aspecto, si no, no habría que tomar decisiones. Si todo fuera positivo, todo es ganancia, no hay ninguna decisión a hacer. Yo te digo, sinceramente lo ignoro, he escuchado argumentos, pero no tengo una posición definida, no sé qué sería lo mejor para la sociedad. La verdad que soy un ignorante del tema, no lo sé. Sí, acá simplemente a este nivel sobre todo estamos, por eso en finanzas lo van a reforzar más el análisis, nos estamos haciendo preguntas. Ustedes en un análisis, insisto, muy rudimentario, con algunos elementos, pero ustedes se pueden empezar a hacer preguntas, como cómo juega la elasticidad, es un aspecto clave, que para cualquiera en economía, para analizar las consecuencias de una medida en un mercado tiene que tener en cuenta cómo responden consumidores y productores. Bueno, la elasticidad es un concepto clave de analizar, que es muy difícil de medir empíricamente, ¿no? También, no es algo simple. Uno habla de la elasticidad conceptualmente, pero también empíricamente es algo. Hoy me decían, ¿conocen la elasticidad? Uno de ustedes decían, ¿cómo van a responder? O sabiendo cómo responde. Sí, los productores tienen una idea aproximada de cómo responden los consumidores para fijar su política de precios, de eso no hay duda. Y eso lo vamos a ver en las clases que vienen cuando veamos poder de mercado, porque en un análisis, en un mercado competitivo no hay poder de mercado, no hay forma. Los empresarios toman el precio como un dato, directamente lo aceptan. Ahora Profe, también. No, Sí, luego, Iñaki. perdón, sí, sí hay una Iñaki, pregunta. Con respecto a la elasticidad, sí. ¿es tan difícil de poder determinarla en el sentido de que, suponiendo que eh, tenemos distintas consultoras y nos contratan para preguntarnos por la elasticidad de la empresa, de la demanda de la empresa, y tener, no sé, datos totalmente distintos, o pueden ser bastante aproximados entre los que puede sacar las distintas consultoras? No, bueno, no sé, el cálculo, lo que puedan hacer las consultoras depende de su propia capacidad. Yo lo que digo es, a ver, se necesitan muchos datos, obviamente que datos a nivel micro son, en Argentina son particularmente complicados, pero suponiendo que tenés todos los datos para medirlo, digo que es casi una especialidad dentro de la economía, determinar elasticidades, porque todo está cambiando al mismo tiempo, todas las variables cambian al mismo tiempo. Vos querés medir el impacto, querés, como se dice en econometría, controlar por el impacto de una variación de los precios sobre la demanda. Bueno, pero hay muchos factores que afectan a la demanda al mismo tiempo. ¿Cómo aislás? Una de las grandes preguntas en econometría, en estadística, ¿cómo aislás el efecto del resto de las variables? Y para eso, bueno, las técnicas son complejas, digo, hay que estudiar bastante para poder determinarlo técnicamente, además de tener los datos, ¿sí? Que tampoco es fácil en muchos mercados tener datos. En mercados concentrados las empresas no te van a ofrecer los datos. En un mercado oligopólico hay 3, 4 empresas, anda a conseguir los datos de cuánto venden exactamente esas empresas, cuánto se consume en un mercado inicio. Hasta es difícil conseguir eso. Es complejo tanto por la técnica como por la disponibilidad de datos de determinar. ¿Sí? Ahora, que las consultoras lo hagan bien o lo hagan mal, bueno, ya es una cuestión que está por verse, ¿no?
Pero bueno, aquellos que estudian economía se van a dar cuenta que cuando estudian econometría, que tiene su complejidad el asunto, ¿no? De estudiar cómo se calcula. Pero creo que la complejidad mayor, por lo menos en Argentina, habría que hablar con algún sectorialista, está en la disponibilidad de datos. Recursos humanos hay para calcular elasticidades, hay conocimiento. Temas, ¿dónde están los datos para hacer una estimación? Me parece a mí, estoy dando acá mi parecer. Pero eso es una variable clave. Ustedes tienen ya con este curso a empezar a darse cuenta que el conocimiento de la elasticidad en la fijación de políticas por parte de un gobierno, así como en la política de precios de parte de una empresa, es una variable clave. Es un insumo, digamos, un insumo clave para un análisis de mercado o para la determinación de una política de gobierno. ¿Sí? Cómo responden consumidores, empresas, los distintos agentes económicos ante la aplicación de una política. ¿Sí? Es fundamental para analizar las consecuencias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Algún comentario o pregunta? Había quedado una pregunta, ahora vamos, cuando terminamos con las preguntas del Freno la tema, grabación, ¿no? había quedado... Terminó la clase, freno la grabación.